Buenas noches, bendiciones. Son compañeros. Bueno, buenas noches para todos, para todas, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Bueno, ¿quién nos falta? Mira, tenemos aquí a Anderson, María José, Daniel, Pedro, Sara todavía no ha llegado, Mercedes no ha llegado, Edwin no ha llegado, Josué, Sí estaba, pero como que se le cayó la señal. ok, y Karina está por acá. Bueno, nos faltan varios para la participación que vamos a tener en un primer momento. Habíamos quedado en las interpretaciones acerca de la muerte de Jesús y estábamos mirando
particularmente la posición de Anselmo de Canterbury, con relación también a las posiciones que se desprenden desde la lectura bíblica. ¿Mm? Yo creo que igual, bueno, Josué está acá. Josué, ¿nos escuchas ahí? Parece que no. En ese orden de ideas. mm, Bueno, ¿quién estaba en el grupo uno de ustedes? Nosotros, Nosotros, profe. yo, Pedro, Anderson y María José. Ok. O sea, del grupo 2 solo estaría Karina y Josué. ¿Del grupo uno había alguien más que no está ahorita? No, señor, estábamos los No, cuatro. profe, solo los cuatro. Ok, ok. Y el grupo 2 entonces me imagino que estaba el resto. Karina estaba con Josué. ¿Y quién les falta, Karina? Josué, Josué y la pastora, no me acuerdo el nombre. Mercedes. Sí, Mercedes. Y Edwin y Sara. sí, ella y Josué. Porque la chica sí no sé con quién quedó, la que no ha entrado. ¿Sara? Mm, qué raro. O sea que Sara no Ah, ¿se estuvo. acuerda que Sara le habíamos dicho que no sabíamos si se le había caído la señal porque no pudo entrar? O sea, no la veíamos. Usted la metió en el grupo de nosotros, pero ella nunca ingresó. Ah, ok. Bueno, mientras van llegando los demás, yo creo que vamos iniciando. Si ustedes quieren, nos van contando un poco entonces de qué se trató pues las lecturas que tenía, el grupo uno. Sí, Cuéntenos señor. de pronto sus percepciones y reacciones frente a eso. Va María José y Anderson, ellos tenían la primera parte y después cerramos con Pedro, la segunda parte del documento que el profe nos envió. Bueno, acerca de esta lectura de la interpretación de Anselmo Canterbury, vemos que en el siglo XI, Anselmo, un monje filósofo, estuve investigando un poco, trajo o hizo una interpretación completamente diferente a la muerte de Jesús, sobre la muerte de Jesús, a todas las demás que en esta época se habían realizado. Esta interpretación la hizo en su obra Porque Dios se hizo hombre. En esta interpretación, Anselmo se refiere a la teoría de la satisfacción, que trata en primer lugar de un contexto dado dentro del sistema feudal de Europa en la época medieval. Es como que él lo relaciona, donde las relaciones en este sistema se organizaban de acuerdo a las obligaciones de las partes, al honor y a la satisfacción de las mismas, como hablando de una parte y de otra parte en cualquier tipo de relación en el sistema, se organizaba de esta forma el sistema feudal de esa época, de la época medieval. Para Anselmo, la muerte de Jesús y esta forma de sistema feudal tenían de cierta manera una relación, o sea, él lo relacionaba. Y Anselmo explica que el pecado es como una ofensa de honor a Dios, como de ofensa al honor de Dios. Y esa ofensa claramente acarrea una deuda, hablando de este tipo de sistema feudal, que la humanidad por sí misma no puede pagar por el hecho de ser seres humanos. Esto es como un tipo de incapacidad por el cual no se puede recompensar el honor de Dios, el cual sea ofendido, no se puede recompensar de forma correcta debido al pecado. Entonces, Dios mismo es el único mediante la persona de Jesús que puede saldar esa deuda del tamaño del honor de Dios a través de su muerte. Esta es como la interpretación de él. Pero también podemos ver que él habla como de unas claves de su interpretación. Dentro de estas también encontramos la necesidad de la satisfacción, que es otro punto allí de la teoría de Anselmo, que habla sobre la muerte de Cristo vista no solamente como una forma de victoria sobre el mal, como lo vemos normalmente, o de libertad de la esclavitud, redención del pecado de la esclavitud, sino que él lo ve como una forma de satisfacción de la justicia divina. Es una forma como en la que se recompensa
la falla a este honor de Dios, pero que también es como una satisfacción que recibe la justicia divina al momento en que se compensa de forma correcta esta ofensa al honor a Dios. Y es como que el ser humano, como decíamos antes, como decía antes, no puede por sus propios medios cumplir esta satisfacción de forma adecuada, sino que es por medio del mismo Cristo y su muerte que esta satisfacción se cumple en la justicia divina de Dios. Y ya el compañero Anderson nos va a seguir comentando. Eh, Buenas noches. Pues vemos como lo que nos dice nuestra compañera María José, vemos cómo es el pecado, es igual como la ofensa a Dios. Vemos que la deuda es la consecuencia del pecado y la muerte de Jesús, el pago de aquella deuda, ¿verdad? Anselmo comparó el pecado de la humanidad con una deuda enorme que teníamos con Dios, que es lo que dijo nuestra compañera. Dice, al pecar los humanos ofendimos a Dios de una manera muy grave. Esta ofensa era como una deuda que teníamos que pagar, una deuda imposible de pagar. Pero ¿cómo podríamos pagar una deuda tan grande a un ser infinitamente poderoso como Dios? Ninguna persona por sí sola podría hacerlo. Es lo suficientemente importante como para compensar esta ofensa. La solución, evidentemente Dios, lo plantea pues Anselmo. Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo. Jesús, siendo tanto Dios como hombre, pudo ofrecer un sacrificio perfecto para pagar la deuda de la humanidad. Su muerte en la cruz fue como el pago final de esa deuda. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Como primer punto, justicia divina. Dios es justo y santo y exige que el pecado sea castigado o compensado. Vemos el amor divino, al mismo tiempo Dios también es amoroso y quiere salvar a la humanidad. Y vemos la solución perfecta, la muerte de Jesús fue la única manera de satisfacer la justicia divina y al mismo tiempo mostrar el amor de Dios por la humanidad. Vemos la redención como restauración del honor divino. eh, Imagina que alguien insulta gravemente pues a una persona muy importante. Esa persona para mantener su dignidad y el respeto de los demás necesita como que se haga algo para reparar este daño causado. Si no se hace nada, pues su reputación quedará manchada. Algo similar ocurre en la teoría de Anselmo con respecto a la relación entre Dios y los humanos. Al pecar, los humanos ofendimos el honor de Dios, que es infinitamente santo y perfecto. Esta ofensa era como un insulto demasiado grave, según lo expresaba Anselmo. ¿Cómo se restaura ese honor divino? La justicia de Dios. Exige que el pecado sea castigado o compensado, como ya él lo había dicho arriba. La muerte de Cristo, pues, es el acto allí ya perfecto que como que repara esa ofensa en contra de Dios. Al ser tanto Dios como hombre, Jesús pudo ofrecer un sacrificio infinito que satisfaciera las demandas de la justicia divina y la restauración del orden. A través de la muerte de Cristo se establece el orden moral del universo y Dios puede mostrar cómo su misericordia hacia la humanidad sin comprometer su justicia. Tenemos también dentro de lo que el material que estudiamos una segunda parte donde vamos a hablar sobre las diferencias entre las interpretaciones que hace la iglesia del primer siglo, los cristianos que están en esa parte, en contraposición contra la forma en la que lo hace Anselmo. Entonces, una primera abordaje que se hace es la diferencia entre presentar lo que hace Cristo como un sacrificio, que es la forma en la que se interpreta por los cristianos eh, del primer siglo. Ven en Jesús una muerte redentora, él lo se ve más como un sacrificio. Anselmo lo está mirando más como esa satisfacción. Dios pide, o hay un precio, o hay un honor que necesita ser restituido, y entonces, pensando en eso, es que viene y ocurre la muerte de Jesús en el marco de eso. Eso es lo que Anselmo lo está mirando, que es una contraposición muy diferente a como lo está desarrollando la iglesia del primer siglo,
o la teología temprana que se desarrolla, pues en contraposición a la forma en la como se expresa en el mundo medieval. También hay otra parte que presenta esta diferencia, es la diferencia entre Cristo Víctor versus la deuda legal. ¿Sí? Los primeros cristianos tienen una concepción un poco diferente sobre la forma en la que afectan los poderes del mal en cuanto a Satanás, en cuanto a la muerte y en cuanto al pecado. Y ven en la obra de Cristo una victoria sobre estos poderes del mal, ese Mesías que viene y cuando resucita y toda la obra salvífica que desarrolla, pues es una forma de entender que él tiene la victoria sobre el mal. Pero la interpretación que hace Anselmo lo ve más como un tema de transacción legal dentro de un sistema de justicia que él interpreta y entiende que existe. Y al existir este sistema de justicia, pues la muerte de Jesús forma parte, no necesariamente es una victoria sobre el mal, sino es más la forma de satisfacer esas demandas divinas que existen sobre lo que acontece con el hombre y con el ser humano. Entonces, en ese marco, sobre todo, se mira mucho la diferencia de la interpretación que hace Anselmo y la interpretación que están haciendo la iglesia del primer siglo, o los primeros desarrollos teológicos que se hacen de lo que es el sacrificio de Jesús y su muerte. Y Tenemos, sigue mi compañero Pedro. tenemos una tercera parte, gracias, muy amables. Ellos honran a los viejitos, por eso me dejaron a mí de último, para que hable poquito. Sí, ya tengo la pensión de una alita, ya estoy cuchito. La tercera parte, profe, es acerca de la expiación por la obediencia versus expiación por honor. Y la iglesia lo ve desde el punto de vista de la muerte de Jesús para la expiación del pecado, se da a través del amor. La iglesia lo ve desde ese punto de vista, o sea, Jesús se entrega a través del amor y lo hace en obediencia. Eh, el Señor decide hacer expiación por su creación, como lo es el hombre, y por amor y obediencia todo se realiza, todo lo hace. Pero según Anselmo, lo que él dice, o lo que podemos analizar, lo que pueden analizar, eh, la ve no como una obediencia de Jesús, sino más bien como es un honor para Dios, como el llegar y pagar por el sufrimiento, era como una satisfacción de poder decir, no es el hombre el que lo merece, sino es Jesús el que tiene que como que pagar las consecuencias del pecado del hombre, y era que si Jesús entregaba su vida en obediencia a Dios, se sentía como herido ese honor a su justicia y era como una ofensa más bien hacia Dios. Entonces, él trataba como de defender el honor que tenía Dios y no como el amor que el Señor lo hizo, que se entregó. Gracias, muy amable. Gracias, Daniel. Creo que tienes la palabra de nuevo. Sí, una cosita. Bueno, su merced también nos preguntaba que, bueno, qué cosas nos habían quedado como de la lectura o que también inquietudes. Me llamó mucho la atención que su merced la clase pasada comentaba que el tema de Anselmo es algo que ha tenido mucha recurrencia en todos nosotros, o bueno, para épocas posteriores. Y pues me quedé mucho pensando en eso después de que leía todo esto y decía, pero ¿en qué parte? O no sé, no entiendo cómo de pronto la repercusión hacia nosotros, pero sí después de releer la documentación que su merced nos envía, eh, encontraba que, digamos, sí, particularmente sí de pronto lo miraba, pero no desde la perspectiva que lo plantea Anselmo. Sí entiendo que había unas demandas, digamos, existen unas demandas por el pecado, o sea, una consecuencia, un precio que había que pagar, y entiendo que Cristo digamos, satisfacía eso a través de su sacrificio, pero de ahí para allá no puedo decir que estoy muy influenciado por
por la forma de interpretación de Anselmo, o no sé si lo que acabo de decir tiene mucha influencia de ese pensamiento que él tiene de buscar esa satisfacción. De hecho, sí, de hecho, sí. De hecho, la idea de el énfasis, sobre todo de una paga por el pecado que pueda satisfacer, uno, satisfacer el honor de Dios, o dos, satisfacer esa ira o cólera incontrolable de Dios, hace parte precisamente de un insumo que nos llega desde la época medieval de la Reforma, son influenciados también por esto y obviamente nos va a llegar a nosotros. Si ustedes de pronto conocen la retórica, sobre todo de las iglesias reformadas como bautistas o presbiterianas, ellos tienen un marcado énfasis en el tema de que era necesario eh, la persona de Jesús, Dios la provee precisamente para él mismo satisfacerse. Es decir, es una cuestión de Dios provee a alguien porque su honor o porque su estatus, porque su dignidad ha sido completamente maltratada, ofendida y por lo tanto requiere que eso sea pagado y lo paga precisamente con su propio hijo. Y en este sentido, la muerte de Jesús, contrario a tener otras interpretaciones como las que hemos visto previamente, se hace énfasis o prácticamente solamente se habla de la muerte de Cristo como pago por los pecados, para satisfacer la cólera o la ira de Dios. ¿Sí? Hay toda una teología que es la teología de la sustitución, que precisamente muestra cómo el peso de la ira de Dios recae sobre la cruz, a tal punto que cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Incluso esas palabras implican un abandono de Dios a Jesús, precisamente porque Dios lo ve con todo el pecado encima, pero cuando muere, esa justicia de Jesús precisamente satisface la justicia divina, satisface el honor de Dios, es decir, esa ofensa queda completamente restituida y ahora Dios queda otra vez contento con los seres humanos por lo que hizo. Entonces, ese énfasis que mucho se da, en mucho se predica, si ustedes leen, por ejemplo, las teologías sistemáticas de Grudem, de Erickson, las teologías sistemáticas tradicionales como las de Berkhoff, las de Hodge, todas estas teologías sistemáticas van a promover precisamente estas teologías de la satisfacción y del honor como tal. Profe, discúlpeme una última. ¿Tiene mucho de pronto que ver lo que Pablo plantea en Romanos cuando habla de la paga del pecado? Sí. ¿Influencia eso? De, hay unas posturas precisamente que tiran, como que tratan de mirar cómo podría algunos textos bíblicos realmente reinterpretarse en un marco que no sea feudal y que no sea en términos de honor y satisfacción como en el que lo leyó eh, Anselmo, ¿sí? Como tal. Digamos, el texto que tú le dices, estaba mirándolo acá, Romanos 3:23, donde dice, por ejemplo, o Pablo dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y de hecho Dios ha presentado a Cristo como propiciación, ¿sí? Esto implica prácticamente que la muerte de Cristo, al parecer, se pudiera interpretar como si satisface en cierto modo la justicia de Dios, ¿sí? Ya que es justo y el que justifica, el que tiene la fe a Jesús como tal. Hay pasajes como el que tú mencionas que pareciera que realmente fuera el pago por los pecados, pero más allá de eso, el énfasis
porque digamos que si se piensa en una posible teología donde Jesús pague el precio por un pecado, pero más allá de eso es el énfasis de hacer la satisfacción y el honor desde una perspectiva feudal como tal de siervo y se me olvidó la otra palabra, mm, señor, digámoslo así, ¿sí? Como entre siervo y esclavo, como se percibía más en esa noción de la Edad Media. Ujú. No sé si tengan otra pregunta con base a eso. De hecho, en la segunda parte de la lectura, que le corresponde al otro grupo, se va a clarificar un poco más precisamente por qué se critica esta postura del pago, por qué se critica esta postura mm, de la satisfacción como tal. Entonces vamos a pasar con el segundo grupo, como para ir armonizando un poco el debate. Bueno, buenas noches. No sé si Sarita, ¿tú alcanzaste a ver algo del documento? ¿Sí? Bueno, entonces no sé si digo una parte y el resto, porque ellos sí se dividieron todo. ¿Sí? Lo complemento. ¿Vale? No sé si Josué si puede hablar, porque siento que tiene como mala señal. O no sé. Y también Edwin está por allí, o Josué. Pero de pronto la señal creo que no está como funcionando bien. Profesor, creo que Josué está en la sierra. Mm, Entonces, pues No, creo que está escuchando, pero no sé. Ya le pregunto. Y si no puede Edwin, hablar, pues Profe, igual. profe, buenas noches compañeros. Yo estoy igual, yo no tengo, mejor dicho, a duras penas alcanzo a escuchar entrecortado porque no tengo señal del aguacero que cayó. ok. Edwin, tú van dos clases ausentes, las dos pasadas no has estado, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Bueno, muy bien. Dale, Karina, entonces empezamos con ustedes. Bueno, si no me escuchan o algo, que también se me va un poquito la señal, por favor me avisan. Si nosotros teníamos como el lado de la crítica a esa teoría de Anselmo, y especialmente en esta obra, ¿cierto? Entonces, primero era como la reducción de la naturaleza que relaciona a Dios, y más bien con un esquema como muy legalista, se puede decir. Tiende a reducir esa naturaleza de Dios a un marco como legal y feudal, ¿sí? Porque realmente se muestra ahí como una justicia en términos de honor y deuda. Si escuchamos a nuestros compañeros todo el tiempo mencionaban el tema del honor, ¿sí? Que por honor, entonces en sí estábamos, entonces había una deuda que pagar. Y ese tema es como la relación que se muestra mucho ahí, el tema de honor y deuda. Y esto de verdad que simplifica mucho la dinámica de la relación de Dios con la humanidad, porque también sabemos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es compasivo. Entonces todo eso como que se reduce al verlo con esta dinámica que nos muestra esta obra. Otra parte que podemos ver acá de esa visión es que hay un énfasis excesivo, digamos, digo, allí, pues si vimos, escuchamos, todo el tiempo era restaurar el honor, restaurar el honor. Muchos compañeros participaron y todos creo que mencionaron la palabra honor. Y pues realmente esto lo que hace es Dios, para poder perdonar, realmente está interesado como en cumplir un código de justicia, ¿sí? Es decir, como en ofrecer esto, pero se reduce entonces aquí el tema de esa gracia, ¿sí? De eso que llamamos gracia. Entonces, esa relación, la verdad que como que reduce lo que nosotros vemos de Dios como eso de que Dios necesita su honor y necesita esa satisfacción. Entonces, simplifica mucho lo que podemos ver más allá de ese Dios compasivo y amoroso. Otra cosa que se puede ver allí en el tema de la gracia, ya entrando aquí, es el concepto de que siempre hemos visto que es por gracia, es decir, es un regalo, es un don no merecido, es algo que es gratuito
Y con esto pues se reduce eso que vemos en Efesios 2 del 8 al 9, ¿sí? Donde la gracia se presenta como eso que es gratis y aquí se muestra como una deuda legal que debe ser pagada primero. Entonces, eso también pues nos quita un poco como el concepto de lo que nosotros tenemos a lo que él presenta. Podemos ver que la gracia es vista como esa transacción, más que como un acto de un amor incondicional que Dios nos ofrece. Otra cosa que se puede ver allí en la teoría de esa satisfacción es que, bueno, al centrar tanto la justicia y el honor, la muestran como el honor, la motivación de la encarnación y la crucifixión de Cristo, ¿sí? Porque él habla mucho del tema para la encarnación y crucifixión de Cristo. Y acá yo creo que hay ausencia de amor. Y entendemos en Juan 3:16 que Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Él entregó a su Hijo. Ahí se muestra ese amor, que es un amor que él da incondicional, es un gran amor que Anselmo, pues la verdad, al mencionar tanta justicia y tanto honor, echa a un lado esta parte del amor de Dios por nosotros para darnos ese regalo no merecido. Por eso decimos que es algo gratuito, que aunque no lo merecemos, Él nos los da. Entonces se critica mucho esta parte, ¿no? Por el tema de ese amor incondicional de Dios hacia los pecadores. Y literalmente por su misericordia. Y otra cosa que podemos ver acá es esa falta de enfoque en la resurrección. Si todos mencionaron ustedes, era crucifixión, la muerte, muerte, muerte. ¿Y dónde quedó la resurrección? Si bien entendemos el tema de la resurrección fue algo vital para de pronto ver esa victoria sobre la muerte y el pecado. Entonces, ¿dónde queda esa resurrección? Para él solamente lo que más prima es la muerte de Jesús y no menciona como la resurrección. Y esto, la verdad, propone como esa soteriología como incompleta de lo que nosotros conocemos. No sé si Sarita quiere continuar, hay otros punticos. Sí, buenas noches a todos. Sí, complementando lo que dice la compañera, seguía eh, el punto de que es culturalmente condicionada por el feudalismo medieval, que fue algo que también ya mencionó el profe, que es básicamente que en esa época se veía como todavía esclavitud, todavía había como esa relación de servo y esclavo, y fue trasladada a la relación con Dios, es decir, se vio una teología basada en la cultura más que en el texto original del Nuevo Testamento. Ese es un problema porque pues representaría un punto de vista que se toma como verdad bíblica, pero no es tanto por la Biblia, sino por la perspectiva de esa época. El siguiente punto es que hay un problema de justicia retributiva, es decir, que se toma la muerte de Jesús como la única y exclusiva manera de satisfacer esa justicia o de satisfacer ese honor o sí, de hacer eso. Y en ese sentido hay un problema porque se limitaría la misericordia de Dios. Y aquí sí quisiera mencionar una serie de preguntas en este punto que sí me dejaron pensando y son las siguientes. ¿Por qué es necesario que Dios exija una compensación o satisfacción para perdonar? Si Dios es omnipotente y misericordioso, ¿no podría simplemente perdonar sin la necesidad de un pago tan elevado? Y eso tenía que ver con que era como proporcional. Es decir, un gran pecado merece entonces una gran retribución y esa gran retribución tendría que ser proporcional como para tener un tipo de equilibrio. Pero pues ese sería un problema porque también en el Antiguo Testamento Dios perdonó a las personas que se arrepentían sin tener que pagar una retribución proporcional a su pecado. Es decir, por ejemplo, ahí ponían el ejemplo, ay, perdón, qué pena, ponían el ejemplo de Nínive, de que se había arrepentido de su pecado con ayuno, pero realmente no era una retribución, perdón, no era una retribución proporcional al pecado. El siguiente punto es que, bueno, que hay reacciones desde otras tradiciones teológicas. Y ese es el último punto, que es que la teología ortodoxa oriental critica esta posición porque sí, lo que ya había mencionado la compañera, énfasis desproporcionado en la justicia legal.
Y desde mi perspectiva, yo lo veo más como que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por Él mismo y no para salvar a la humanidad, porque es más enfocado hacia su honor, hacia su dignidad, es más enfocado hacia cómo nosotros lo vemos a Él, más que cómo Él nos ve a nosotros, de que Él se preocupa por nosotros, de que Él nos quiere salvar, de que nos quiere demostrar su amor. Entonces, en ese sentido hay un énfasis más en que Dios envió a su Hijo por Él mismo o para retribuirse a sí mismo y no para salvar a otras personas, no para restaurar la naturaleza humana, no para restaurar la creación. Entonces, en ese sentido se habría un tipo de exceso y eso sería básicamente la crítica a la posición, no se me olvidó, a la posición anselmiana. Y pues básicamente es eso. Mis compañeros, pues Josué está en la sierra, entonces no puede hablar ahorita. Y mi compañera Mercedes, ella dice que va a entrar un poquito tarde, pero que también va a brindar unas conclusiones. Eso sería, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si les quedan preguntas frente a esta temática de las interpretaciones que hay en torno a la muerte de Cristo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Solamente para de pronto recomendarles, hay un libro que se llama, este libro, Así vivían los primeros cristianos. Así vivían los primeros cristianos. Es un libro de edición, lo edita un autor que se llama Rafael Aguirre. Y hay un capítulo en este libro que se llama El impacto de la muerte de Jesús y sus primeras consecuencias. ¿Sí? Eh, en este caso, el autor va a abordar en una parte de este capítulo eh, también muchas de las posiciones que se ven en el texto. ¿Sí? Y el autor, en este caso, este autor lo maneja de una manera novedosa porque él va a proponer que cada una de esas interpretaciones nace desde un horizonte particular. ¿Sí? Eh, por ejemplo, como el helenismo y geográficamente los autores que interpretaron a Jesús o la muerte de Jesús situados allá en esa cultura helénica, tienen una manera muy diferente o una perspectiva muy diferente a cómo se interpreta, por ejemplo, la muerte de Jesús desde Jerusalén. Por ejemplo, había unos que tenían que ver más con el hecho de la justicia, como hemos visto, una cuestión de razones más históricas. A Jesús lo mataron por un mundo injusto, y otras interpretaciones que tienen que ver un poco más con una naturaleza eh, soteriológica, teológica como tal, se proponen ya desde una perspectiva más helénica. Es decir, este autor argumenta que hay unas teologías que surgen precisamente por la ubicación geográfica desde donde se reflexiona. Me parece bien interesante esa postura del autor. Hay otro libro escrito por un autor que se llama Raymond Brown, que son dos tomos gordos, se llama La muerte del Mesías, La muerte del Mesías. Este autor también aborda bastante la temática de las interpretaciones de la muerte de Jesús, ¿sí? Interpretaciones de la muerte de Jesús. Y finalmente, hay un libro también que es de Carlos Gil y se llama así, y las interpretaciones de la muerte de Jesús. ¿Listo? Bueno, no es un libro, es un capítulo que está en otro libro que se llama Misterio del Mal y Fe Cristiana. Ahí aparece bastante bien explícito todas estas interpretaciones de la muerte de Jesús. ¿Sí? Esto es un tema que se ha discutido bastante.
¿sí? Solo que no estamos en clase de teología sistemática, pero creo que es importante que ustedes sepan que desde el marco de la teología del Nuevo Testamento no había una sola voz. Después empiezan a haber muchas más voces eh, acerca precisamente de la expiación, cómo percibirla, y es un tema del que hoy día se está hablando bastante también, ¿vale? Solamente a manera de conclusión es pensar que cuando ustedes piensan en que la muerte de Cristo, eh, o cuando ustedes interpretan la muerte de Cristo como una victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre los demonios, generalmente predicamos eso en las iglesias o se predica esa postura. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es algo que se escucha con frecuencia o no tanto? ¿O es más común escuchar, por ejemplo, que la muerte de Cristo significó eh, precisamente nuestra redención por los pecados y por eso nos vamos al cielo? He escuchado las dos, de la posición tanto que hace énfasis en la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre los demonios, y que le quitó las llaves de la muerte, eh, de esa forma, y también pues que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pues podemos ir al cielo. Ok, ok. Ujú, ujú. Y la postura de la muerte de Jesús fue como una noción de injusticia que muestra más como la maldad del ser humano más allá de la bondad de Dios. ¿Esa postura se predica normalmente en las iglesias o no tanto? Como las causas históricas de por qué murió Jesús y ya. No, profe, digamos en lo personal. Yo he escuchado la predicación acerca de lo que habla Daniel, pero también el énfasis en la resurrección, ¿no? Que allí es donde realmente se evidencia esa victoria sobre el mal y sobre el pecado y todo esto acompañado de la muerte, que es como ese acto histórico que luego en la resurrección tiene como su evidencia de que es la victoria sobre el mal y todo esto. Ok. Pero que hayan dicho, no, históricamente ha pasado esto, yo no lo he escuchado. Bien. Es solamente... Ah, bueno, Sara, tienes la palabra. Ay, gracias. Profe, la verdad a mí me llamó la atención este punto porque yo sí he escuchado eso, pero no en la iglesia, sino afuera. Cuando yo estudiaba en el colegio, yo tenía un profesor que sí nos ponía bien a, como a debatir, era profesor de sociales, y decía que Jesús era, o sea, que mataron a Jesús por lo que él decía, que eso era una injusticia, que eso no estaba bien. Pero, o sea, me llama la atención porque decía que incluso sí, sí pudo haber estado loco, pero que no por eso merecía morir. Entonces, ahí a pesar de todo, a pesar de que el profesor no es cristiano ni nada por el estilo, incluso como que sí criticaba ciertas cosas que hacíamos los cristianos, es como una evidencia histórica de que la maldad humana efectivamente existe, de que la injusticia existe, de que pueden matar a una persona solamente por lo que se dice y no le hace daño a los demás en el sentido de que no, no estaba incitando a la gente pues a una guerra o no estaba incitando al desorden social o no estaba incitando una revolución social y política, ¿no? Jesús hablaba del reino de los cielos, hablaba de eso, que tuvo sus repercusiones sociales y políticas, sí, pero decía el profesor, tal vez sí era un loco, pero no merecía morir por eso. Entonces, digamos que no se ve tanto en la iglesia eso, esa predicación, o por lo menos no, no de mi parte en las que he estado, pero sí afuera, sí, sí me consta que afuera sí se habla de eso. Gracias, profe. Ok, muchas gracias, Sara. Karina. Bueno, de que no se toca literalmente en una iglesia de pronto ese tema de la humanidad o cómo actúa la humanidad frente a la muerte de Cristo, pero sí creo que nos permite ver algo muy interesante y es ver, y eso también lo tratamos en un tema de la clase con usted, y es ver cómo la gente cuando se enfoca como en la religiosidad,
cree que la justicia literal es hacer lo que el ser humano en su emoción considera bueno, entendiendo que realmente las cosas buenas se ven bajo la guía de Dios, ¿sí? Entonces, cuando una persona crucifica, mata, no es literalmente la presencia de Dios en un ser. Y nosotros ya esto lo vemos porque tenemos el panorama claro de qué es lo que busca Dios con nosotros y qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y ahí vemos cómo la religiosidad lleva también a muerte, ¿sí? Al Mesías. ¿Pero por qué? Porque hay un velo que no permite ver la verdad. Y ahí es donde vemos de pronto lo interesante de entender cuando uno está conectado con el Señor, tiene una revelación especial y es la que nos permite descubrir la verdad. Y esa verdad es la que nos puede llevar al camino correcto. De lo contrario, vamos a hacer y a tomar decisiones incorrectas. Y antes vemos que por el legalismo, el querer hacer justicia, a lo que siempre estamos enfrascados, así a lo cotidiano, esto es lo que se debe hacer, esto está incumpliendo la ley. ¿Y qué pasó? No permitió a un parte del pueblo ver lo que el Mesías estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaban tan enfrascados en su religión que eso puso un velo en ellos. Y ahí podemos ver esos dos contextos. ¿Quiénes somos en Cristo con el Espíritu Santo viendo las cosas y sin Cristo? ¿Y cuántos nosotros podemos decir sí? ¿Cuántos en el mundo llamábamos a lo malo bueno? Y cómo en Cristo vemos cosas que uno dice, uy, Señor, gracias, porque yo a esto de verdad no lo veía malo, pero contigo entiendo. Entonces yo creo que esto es muy interesante porque podemos ver que el pueblo sí estuvo allí interviniendo, pero también ver que la iglesia no toca ese punto, sino más el punto de que la muerte de Cristo y su resurrección como tal nos llevó a esto, ¿sí? Muchas gracias, Karina, muchas gracias. Solamente enfatizar en que la muerte de Jesús desde un principio se entendió de manera plural. No fue una sola interpretación. La recepción que tuvieron los primeros cristianos fue diversa. No todos los cristianos al principio pensaron igual. Cuando me refiero a los primeros cristianos, me estoy refiriendo a quienes escribieron la Biblia. En la misma Biblia encontramos opiniones diversas acerca de la muerte de Jesús, interpretaciones diferentes, ¿sí? No hubo solo una manera unívoca, homogénea de la comprensión acerca de lo que significaba esa cruz. Hubo explicaciones en plural. De manera que la mejor manera como nosotros podemos acercarnos a este debate es no priorizando una sobre las demás, como se ha venido haciendo en la historia, sino teniendo en cuenta precisamente de manera holística las posturas que hay. Cuando las leemos de manera integral, creo que podemos dar un mejor significado, o por lo menos más completo, a lo que significó la muerte de Jesús. ¿Sí? Ese es uno de los desafíos que nos llevamos. Bueno, muy bien, vamos a dejar hasta allí esa parte de la muerte de Jesús y las interpretaciones que hay en el Nuevo Testamento acerca de eso, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente parte que tiene que ver con cómo se piensa acerca de la escatología también en el Nuevo Testamento, sobre todo en los sinópticos como tal, y que es otro de los temas particulares. Son las 8:51, creo que vamos a dialogar media horita sobre esto. Les propongo si tenemos 10 minuticos de descanso y volvemos. Y trabajamos media hora sobre el otro tema. Sí, señor.
Bien, vamos a volver, por favor. Bueno, me gustaría preguntarles cómo les fue con la lectura y si pudiéramos hacer de pronto unas pequeñas reflexiones en torno a la escatología que se percibe en el Nuevo Testamento. ¿Hicieron la lectura? ¿Cómo les fue? ¿Sí? Muy bien, ¿Todos la profe. hicieron o alguno no la hizo? Muy bien, sobre la escatología estuvo interesante. Bueno, muy bien. Vamos entonces a mirar algunas ideas fundamentales de esta lectura. Me gustaría escucharlos primero. eh, Como cuáles creen que sean las ideas principales y cómo el autor utiliza argumentos para afirmar esas ideas. Y también puntos donde de pronto ustedes discrepen con el autor. Profe, yo tengo algunos puntos. Ujú. No, como uno de los puntos centrales, la complejidad de la escatología de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Uno de los mayores desafíos al estudiar la escatología en los evangelios es la aparente mezcla de elementos históricos y escatológicos. Jesús parece hablar tanto como eventos futuros inminentes, como la destrucción de Jerusalén, como de eventos cósmicos y finales, como la venida del reino de Dios. Esta dualidad ha llevado a diversas interpretaciones pues, a lo largo de la historia. Tengo algunos temas clave y de discusiones como el estado intermedio. ¿Qué sucede con las personas después de la muerte? Jesús sugiere que los justos estarán con Dios, pero no ofrece detalles exhaustivos sobre el estado del alma entre la muerte y la resurrección. Vemos también la resurrección. La creencia en la resurrección corporal es fundamental en las enseñanzas de Jesús. Esta idea desafía las concepciones helenísticas sobre la inmortalidad del alma y reafirma la esperanza en una vida futura. Vemos el infierno. El infierno es escrito como un lugar de sufrimiento eterno, separado de la presencia de Dios. Sin embargo, la naturaleza exacta de este castigo no se detalla en gran medida. Vemos también la venida del reino de Dios. El reino de Dios es un tema central en las enseñanzas de Jesús. Él anuncia su inminente llegada y describe su naturaleza como un reino de justicia, paz y amor. Vemos el discurso del Monte de los Olivos. Este discurso presente en los tres evangelios sinópticos es un compendio de las enseñanzas de Jesús sobre como los últimos tiempos. Sin embargo, su interpretación ha sido objeto de numerosos debates debido a la mezcla de elementos históricos y escatológicos. Vemos también la destrucción de Jerusalén y la parusia. Uno de los debates más importantes en la interpretación de este discurso es si Jesús predijo la destrucción de Jerusalén como un evento inminente o si la utilizaba como una metáfora para hablar de la venida final del reino de Dios. Tengo como estos puntos así, profe, resaltados. Ok, gracias, Anderson. Ya vamos a tocar algunos de ellos, de pronto de manera más particular. Ujú. No sé si alguien más quiere comentar algo acerca de la Sí, recepción que profe, tuvieron con la lectura. eh, algo que me llama la atención es la parte donde se hace claridad entre el Hades, el estado, y el estado intermedio o el que llama o el infierno. Se habla ahí del castigo. El Hades en el griego Seol, en el Antiguo Testamento. Y la muerte dice que no era un punto final del ser humano, sino que seguía existiendo en el más allá. Entonces, de pronto que hablaba por ahí ahorita eh, Anderson, creo que sí, y hace referencia sobre estas cosas, cómo va a ser el infierno, cómo, a dónde van los malos, los buenos. Jesús casi no habla mucho así sobre esta parte del Señor, hace claridad sobre el peligro el que se encuentran los seres humanos si se niegan a escuchar la palabra de Dios, y hace mucho énfasis sobre eso. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Seol se miraba como un lugar que no era de castigo, según algunos lo tomaban desde ese punto de vista. Acerca de la resurrección, algunos decían que la persona que Jesús resucitó no son milagros aislados, sino eran señales.
de la era mesiánica. Sin embargo, Jesús compartía la idea de la resurrección a nivel del tema judío. Y aunque dice ahí lo que puede leer, que aunque no existía una escatología ortodoxa en el judaísmo, la resurrección pasó a ser una creencia común de los judíos, con excepción de los saduceos, que los saduceos sí no creían en la resurrección. Y pues ahí menciona los textos bíblicos acerca del infierno, pues que es el lugar de castigo final, eh, que era un valle situado al sur de Jerusalén, donde se ofrecía sacrificios a Moloch en los días de el rey que se me fue, y Manasés, era uno de ellos. Entonces, ese lugar de tormento eterno de fuego inextinguible, los cuerpos de las personas están en los sepulcros y todos pueden ser arrojados al infierno, habla sobre eso. La idea de Jesús acerca del futuro, los discípulos pensaban en las dos señales de lo que hablaba el compañero en los últimos tiempos, una en la destrucción del templo y otra sobre la venida del reino. Y la gran tribulación ahí se refiere al tiempo de las maldiciones mesiánicas cuyas raíces están en el Antiguo Testamento. Los juicios divinos de esa historia son, por así decirlo, ensayos del juicio final. Y acerca del futuro histórico, hace duros cuestionamientos en contra de Israel por su pecado y su rechazo a las leyes de Dios por causa de la desobediencia, y advierte un castigo y destrucción a causa de su desobediencia y su pecado. Gracias, profe. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. No sé si alguien más nos quiere compartir. Sara. Sí, profe, algo que me ha marcado de esta lectura, incluso antes de estudiar teología, es como que una pregunta que yo me he hecho de por qué Jesús dijo que venía pronto o por qué como que anunciaba las cosas como tan cerca a su tiempo, pero al mismo tiempo como que hacía ver que no era tan cerca. Entonces, cuando leí esto de la lectura de hoy, sí me llamó la atención porque es como un tema que siempre me ha interesado en el que yo sí he querido profundizar más, pero me llama la atención porque se me hace un poquito hasta irónico en que el Señor Jesús diga que viene pronto y que después no van a pasar estas señales, pero todavía no va a ser el fin, y que después diga que estemos preparados, que en cualquier momento va a llegar. ¿Y por qué digo que irónico? Porque él mismo dice que él no sabe, y ahí lo dice la lectura también, que solamente el Padre lo sabe, que en el Hijo del Hombre tiene conocimiento de eso, de esa fecha. Entonces, para mí eso da como algún tipo de sentido de que él haya dicho eso y que después haya dicho otra cosa casi que contraria, porque realmente el conocimiento del regreso de Jesús o de los tiempos finales o del juicio y todas estas cosas, tiene solamente el conocimiento el Padre, pero a pesar de todo debemos estar preparados, porque si uno dice, no, vas a llegar tarde, pues qué tal que llegue ya, o dice, no, llega ya y qué tal que se demore y uno quede ahí también como un poquito falso profeta, ¿no? Pero sí, profe, eso me llamó la atención. La verdad es que muchas cosas, pero me extendería mucho. Ya las mencionó también el pastor Pedro y el compañero Anderson. La verdad es que habla de muchos temas esta lectura, y qué chévere hacerlo desde el punto de vista de los evangelios, porque casi siempre se toma el Apocalipsis y así. Pero bueno, sí, ha sido una lectura muy chévere y eso me llamó la atención. Muchas gracias. Ok, Sara. Vale. Vamos con Daniel. Bueno, de la lectura extracto algún análisis que hace cuando presenta algunas interpretaciones o bueno, da a entender que hay escatológicamente hay como una contradicción o algo en la parábola o cuando Jesús habla de Lázaro y el rico, porque algunos hablan, bueno, lo entendí así, que digamos de no entender bien el sentido de eso, pues da pie como para decir que los pobres van a, siempre son los que van a tener el reino y los ricos sí, siempre van a estar grave. Pero me llamó la atención que el énfasis, digamos, no es tanto hablar del destino, sino de la actitud de las personas
aún ni por el milagro más asombroso podrían acercarse al Señor, ni teniendo tal vez la revelación más grande y más profunda, aún a pesar de eso, tal vez su corazón estaría renuente a mirar ese tema de la decisión por Dios. Entonces me parecía interesante esa parte de la lectura que abordaba escatológicamente el autor, pero mirándolo y colocando la responsabilidad pues en los amigos y en aquellas personas que son la preocupación del rico para que ellos no vayan al lugar donde él va a estar, o donde plantea la narrativa que desarrolla Cristo que van a estar, pero él es muy insistente en decir que aún si resucitara o hiciera muchas cosas, tal vez no creerían aún a pesar de eso. Entonces, esa parte me pareció muy interesante. Mm. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por el aporte. Vamos con Karina. Ah, perdón, creo que estaba primero María José, solo que no vi la mano porque está la tapa la bomba. Sí, Pero sí, señor, ahí La perdón. bamba del Es cumpleaños. que, María es que José. la mano que tengo no es amarilla, entonces como que no se nota mucho. Sí, no. Pero quería hablar de algo que como que me recordaba en medio de la lectura cuando hablaba Sara acerca de la venida de Jesús, la segunda venida, como todo esto de la expectativa, de esperar y algunos que creían que venía pronto y como hoy en día seguimos creyendo esto y bueno. Y me hacía pensar en que el enfoque de Jesús se ve planteado de una forma en que no se enfoca en el cuándo. Por eso él no dice cuándo, sino en cómo se debe vivir esa expectativa constante del momento en el que él va a volver, de cómo se debe vivir ese tiempo en el que estoy esperando cuando él vuelve y con esa expectativa de ven pronto Jesús. Entonces, como que me hacía reflexionar mucho en que el autor también da como esa interpretación del enfoque de Jesús desde los diferentes temas que habla como la segunda venida, el significado del infierno, lo de la profecía de la destrucción de Jerusalén, todo esto. Y también me recuerda algo muy bonito que pues últimamente me ha sonado mucho y es la misión de los discípulos y cómo él hace esta inclusión de los gentiles en medio de la misión evangelizadora y toda esta misión que da a los discípulos, que habla de que no solamente la visión de Jesús es acerca de Israel, sino también de los gentiles y de la expansión del reino de Dios acá en la tierra, y esa visión de Jesús de que se fuera expandiendo el reino de Dios mientras llega eso que se tiene con tanta expectativa, que es la segunda venida de Él. Entonces pienso que como que se da en la lectura se da como un enfoque desde la perspectiva de Jesús y desde lo que se puede interpretar que Jesús veía de acuerdo a cada uno de estos temas y cómo nos recuerda o nos da esa fe de que también somos parte de esa misión tan importante que no sea solamente Israel, sino también a todos aquellos que vamos como entrando al reino de Dios desde el ámbito espiritual, que luego se vuelve real en nosotros, pero sí me lleva mucho a reflexionar en esto, en que tal vez el enfoque de Jesús no es el cuándo, sino la forma en que vivimos esperando a que llegue este momento tan importante como lo es su segunda venida. Eso quería aportar. Muchas gracias, María José. Muchas gracias por el comentario. Vamos con Karina. Sigue finalizando allí. Bueno, lo mismo, lo que estaba hablando Sara y ahorita María José, el tema de lo que se ve también mucho de la venida de Jesús, del tema del reino, ¿no? De esa enseñanza sobre el reino. Entonces me gustó mucho una partecita que pues literalmente dice que no se buscaba como que indicar el futuro, sino que ese futuro ya incluía como el presente. ¿Y qué es lo que se buscaba en sí? Que pues igual había una incertidumbre acerca del tiempo, de la parusia, digámoslo así, pero la necesidad que se estaba realmente dando ahí a entender era esa preparación espiritual que se requiere para esperar ese tiempo, pero también entender que el reino de Dios ya había llegado, o sea, con Jesús. Entonces, hay esas contrapartes que se ven allí sobre el tema de la segunda venida, el tema del reino de Dios, que como así que, digamos, mencionan unos versículos donde dice que esta generación
En Marcos 13:30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que acontezca, y cómo así, o se va a pasar ya, y esa generación ya acabó. Entonces, son muchas preguntas las que se pueden generar con este tema, pero sí es como un estudio más profundo que nos lleva a mirar el reino de Dios, qué es, qué busca el Señor con esto, con este tema de que el tiempo ha llegado, y de entender más que ese futuro es un presente de preparación. Y eso me gustó mucho. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Muy bien, entonces como ustedes se dan cuenta, pues esta lectura nos invita precisamente a repensar los temas escatológicos. La escatología no es un simplemente a mirar lo que va a pasar en un futuro y esperarlo de manera pasiva y ya. Se trata de algo que tiene que ver con cuestiones muy activas, ¿no? Se trata de anticipar precisamente ese futuro a través de los valores del reino, como fue lo que hizo Jesús, como tal. Entonces, el texto propone algunos apartados importantes que cuando nosotros tocamos temas de escatología, generalmente se hablan. Por ejemplo, el texto propone el estado intermedio como tal, es decir, a dónde se va el ser humano cuando se muere y qué propone la Biblia desde esa perspectiva y sobre todo el Nuevo Testamento. Se habla de la resurrección, de la segunda venida, del infierno, de cómo va a ser el futuro. Bueno, ahí hay bastante, digamos, el juicio como tal. Ahí hay temas que tienen que ver con el futuro, pues, y cómo se podría interpretar eso teológicamente a la luz del Nuevo Testamento. ¿Mm? A mí me llama la atención, voy a solamente a mencionar algunas cositas que me parecieron que interesantes de la lectura, ¿sí? Lo primero que dice el texto en cuanto a este tema del estado intermedio, que ustedes también mencionaron, tiene que ver con la ausencia, pues, de una explicación detallada acerca de lo que sigue después de la muerte, ¿sí? No hay, pues, información como tan concreta, no hay información como tan exhaustiva. De hecho, es curioso porque eso se le ha hecho mucho más crítica también a los teólogos, y es que se encuentra más información en teologías sistemáticas acerca de lo que va a pasar en el futuro que en la propia Biblia. ¿Mm? Entonces, si alguien quiere saber qué va a pasar en el futuro, le toca ir más seguro a teologías sistemáticas que hablan de escatología, particularmente, que en la propia Biblia, porque la Biblia no habla tanto de cómo va a ser el futuro, y sin embargo, cuando habla, también eso está sujeto a interpretación, porque hay muchas personas que lo interpretan de manera literal. Por ejemplo, cuando hablan de el infierno o cuando habla de la destrucción del mundo, ¿sí? Se interpreta de manera literal como si estuviéramos leyéndolo con perspectiva modernista y no tanto con los ojos de Jesús. Toda la teología o todo lo que habla Jesús, y ustedes lo leyeron también cuando, por ejemplo, Jesús lo que cree acerca de la resurrección, lo que cree Jesús acerca del el infierno, todas esas teologías surgen también en un marco cultural y Jesús es influenciado también por esto. A veces la idea de pensar que Jesús es Dios nos quita y nos hace desencarnarlo de su propia realidad y cómo esta realidad también moldea su teología. De manera que lo que Jesús pensaba acerca del futuro, acerca del reino, acerca de la resurrección, acerca de lo que sigue después de la muerte, todas esas ideas también son concebidas y gestadas en un marco cultural. Como hemos dicho antes, la teología surge y se gesta en un marco y en un horizonte cultural como tal. Y el de Jesús fue un horizonte dentro de las cosmovisiones judías de la época como tal. ¿Vale? Em, entonces, hablando de esto del estado intermedio, eh, Pedro también nos mencionó el tema del Seol, cómo se diferencia también con el Hades del Nuevo Testamento, ¿sí? O más bien, cuáles son las similitudes y más bien las diferencias con el infierno. En el Nuevo Testamento se menciona la palabra Hades, ¿sí?
que es una traducción de griega, precisamente de este término Seol, que es en hebreo. Sin embargo, a veces decimos que el infierno es también el Hades o el infierno es el Seol. Y de hecho la palabra infierno no está en la Biblia. Esa palabra no la encontramos nunca en el texto del Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Eso es una palabra que viene del latín, pero nunca aparece en el texto bíblico. A veces se ven traducciones, pero realmente lo que aparece en la Biblia cuando se habla del infierno es una palabra que es Gehenna, ¿sí? Jesús habla de la Gehenna, no del infierno. Y la Gehenna pues tiene que entenderse también en un marco contextual como tal, ¿sí? Entonces ustedes leyeron, por ejemplo, que el Seol, a diferencia del infierno, no es un lugar de castigo, ¿sí? Al contrario, es un lugar muy neutro, es un lugar para justos y para injustos como tal, ¿sí? Eh, lo mismo pasa con el Hades. El Hades también es como un estado intermedio, pero se diferencia otra vez de la Gehenna, que sí es el infierno, que ya vamos a explicar un poquito esa parte, ¿sí? Eh, para el Nuevo Testamento y de manera particular para Jesús, las expectativas de la resurrección giraban en torno pues a las teologías de los judaísmos que había en ese momento. Es claro que Jesús resucita a varias personas, pero surge la pregunta de cuál es el sentido de esas resurrecciones, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de esto? Entonces Jesús resucita a las personas precisamente como una señal de que el reino de Dios ha llegado. Recuerden que el reino de Dios tiene unas expectativas de que iba a vencer la muerte, de que los dominios de la muerte ya no tienen poder. Entonces, cuando Jesús resucita, de hecho, son señales de manifestación del reino. El reino ha llegado, ya la muerte no tiene poder como tal. Jesús, o más bien, el reino de Dios en la persona de Jesús está teniendo la victoria sobre la muerte. Y es precisamente lo que va a pasar al final de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús significa la afirmación definitiva de Dios o el sí de Dios de la victoria contra la muerte y los poderes que dominaban el mundo como tal. ¿Mm? Y precisamente hay una resurrección escatológica que precisamente es la nuestra. En el Nuevo Testamento, la esperanza cristiana no tiene que ver con que nosotros nos vamos para el cielo. Tiene que ver, por un lado, en que el cielo nos llega a nosotros, pero a nosotros resucitados, en cuerpo, corporalmente. Y esa es precisamente la esperanza que se ve o se lee en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección, ¿sí? No, no se trata de una resurrección espiritual, no se trata de una huida al cielo como almas incorpóreas, sino que la esperanza de los primeros creyentes tenía que ver con una resurrección corporal, propiamente corporal como tal. ¿Mm? Y es precisamente en esa resurrección corporal donde se va a manifestar también el juicio de Dios a través de la Gehenna, que es el infierno. ¿Mm? El infierno o el término Gehenna, decía aquí la lectura, es un término hebreo, ¿sí? Es un término hebreo que viene de la palabra Valle de Ben-Jimón. Valle de Ben-Jimón, realmente significa esta palabra Gehenna. Y el Valle de Ben-Jimón es un lugar que estaba al sur de Jerusalén, donde en el Antiguo Testamento era un lugar donde hubo guerras en un principio y donde hubo mucha sangre, mucha violencia. Finalmente, esto llega a convertirse también en unos lugares donde se hacen altares a Moloc y donde se cree que entregaban niños precisamente para el dios Moloc, ¿sí? A tal punto que los israelitas, al ver semejante atrocidad de
pues ofrecer niños ahí en este valle y en estos altares, ellos no lo utilizan como algo más que un basurero. Entonces, como tradición, llega a ser un basurero al sur de Jerusalén. Y en este basurero, precisamente no es como hoy día, que pues llega el carro de basura y le pasan a uno la factura ahí a través del acueducto, sino que eh, pues así funcionan las comunidades campesinas o comunidades indígenas. La basura se quema, ¿sí? Esa es la forma como se hace. La basura se quema. Eh, y además la basura tiene la capacidad de concentrar diferentes bichos, animales, es putrefacción, ¿sí? Es algo feo. Entonces cuando pasan, por ejemplo, por un basurero, ahí va a haber ratas, va a haber... En el caso del Nuevo Testamento, era común ver también gusanos en la basura, ¿sí? La putrefacción allí a través de los gusanos también. En ese orden de ideas, la Gehenna era un basurero donde generalmente había combustión por la quema de residuos y a la vez había mucho animal, entre ellos los gusanos que siempre estaban allí. Frente a eso, nosotros podemos probablemente entender hoy la teología metafórica que hay detrás de eso cuando Jesús habla de que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Se está refiriendo a algo literal? ¿Se está refiriendo a algo donde realmente es un lugar físico, donde el fuego en un tiempo futuro nunca se va a apagar y, y los gusanos van a estar allí? ¿O se trata más bien de una alusión metafórica para describir algo teológicamente de algo que para ellos era muy conocido, que era el basurero de Jerusalén? Pues otra vez, la teología a veces surge desde los contextos y desde las cosas muy cotidianas de ellos. De hecho, como dice el autor, el infierno señala más bien la ausencia definitiva de Dios. Y ese parece ser el juicio de Dios, una ausencia definitiva. Y si seguimos con este orden de ideas de la metáfora del infierno, no deja uno de preguntarse si allí en este basurero hay putrefacción. Para un judío, contaminarse con la basura o pasar por estos basureros lo hacían impuro, ¿sí? Y cuando alguien es impuro en el contexto judío, ¿qué pasa? Si alguien es impuro, no puede entrar al templo. Y en el templo está la presencia de Dios. De manera que alguien que pasa por la Gehenna no puede tener acceso a la presencia de Dios porque está impuro. Se necesita una purificación para volver a ese estado de presencia con Dios. Tal parece que Jesús tiene precisamente esta idea teológica en mente y lo hace utilizando el basurero de Jerusalén. Una persona que está en la Gehenna, en el infierno, es precisamente el estado definitivo de ausencia a la entrada a la presencia de Dios. No tiene acceso a la presencia de Dios aquellos que están experimentando la Gehenna, porque están putrefactos, están impuros como tal. Y no son personas que pasaron por la pureza de Jesús o la purificación de Jesús. Por lo tanto, puede que el infierno, más allá de pensarse como un lugar completamente tormentoso, se trata precisamente de que ese tormento se descubre en la ausencia de la presencia de Dios, en la ausencia definitiva de Dios como tal. Y puede que eso es lo que significa allí el infierno, ¿sí? Bueno, no, ahí hay otras cositas acerca del infierno, solamente recalcar una más y ya con eso terminamos. Muchos de la teología acerca del infierno, vista como un lugar de juicio final,
es una teología que surge en un contexto intertestamentario y sobre todo en la literatura apocalíptica. Y otra vez, en la literatura apocalíptica judía, la Gehenna también era vista como tal. Y tal parece que Jesús, como un ser humano, como un hombre de su época, también está influenciado por la percepción de la literatura apocalíptica del contexto intertestamentario y desde allí parte para hablar también precisamente del infierno, ¿sí? Pero otra vez lo hace desde las metáforas, no desde la literalidad, porque en la literalidad finalmente sería algo como contradictorio. ¿Sí? Por un lado se habla de la oscuridad total y por otro lado se habla de el fuego que nunca se apaga, dos nociones completamente contradictorias, ¿no? Y se habla pues de los gusanos que están allí, pero que nunca mueren, entonces en ese sentido también hay unas cuestiones que desde la literalidad no podemos comprender como tal. El caso es que Jesús sí habla de un juicio final donde ese juicio abarca la resurrección de los muertos, abarca la segunda venida, abarca pues también el tema de el juicio como la echada de los impíos al infierno como tal, al lago de fuego, y eso es lo que hace parte precisamente de esas metáforas y esas ideas teológicas que tiene Jesús acerca de la guerra. Bueno, vamos a hablar la próxima clase un poquito más acerca de eh, el reino de Dios y su temporalidad, cómo se percibe ya estamos viviendo el reino de Dios, pero todavía no lo estamos viviendo, ya llegó, pero todavía no ha llegado, y cómo traemos ese futuro que ustedes dijeron también con acciones concretas y anticipaciones desde nuestras formas de vida como tal. ¿Listo? Pero vamos a hablar un ratico de eso la próxima sesión y cerramos ese tema, ¿vale? Y ya nos dedicamos mañana como tal. Ustedes deben tener leída la lectura de Pablo, ¿listo? La lectura de Pablo, que está en el capítulo 29, Fuentes del Pensamiento de Pablo. ¿Listo? Para mañana. Pedro, tienes la palabra. Profe, usted me puede regalar unos 2 minuticos más ahorita, aparte de la clase, pero sin cerrar Bueno, sí, gracias. listo. Entonces quedamos despedidos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno. Gracias. Buenas noches. Profe, es que quiero pedirle un favor. Posiblemente viajo ahorita el sábado nuevamente para Bucaramanga, así como cuando empecé las clases que me cogió en Bucaramanga. Y yo hice ya la lectura de Pablo y ya voy en mitad de la otra lectura, sí, que es la parte de pensamiento de Pablo, sí, que es la otra que falta. Entonces, yo tengo ya hecha la de Pablo, me falta la otra bonita. La pregunta es, ¿yo puedo subir estas lecturas diario que nos piden antes de viajar para Bucaramanga? Porque es que tenemos plazo hasta el 30, 29 creo que es. Y Sí, entonces en esos días yo estoy en Bucaramanga, profe. ¿Lo puedo subir a la plataforma antes de viajar? Por ejemplo, el viernes. El video también. sí, está bien, claro. Puedes subirlo. Bueno, profe, una preguntita más. La primera parte que ya hice ahí de la actividad, la primera actividad dice participación. Hay que subimos, profe. No, ahí no suben ¿No? nada. Ah, ya. Eso yo ya lo tengo evaluado ahí con los aportes que Listo. ustedes han hecho. Listo. Entonces ahorita subo el video y el diario. No es más. Exacto. Ah, profe. Entonces yo voy a ver si ahorita le sigo hasta que me duerma para adelantar trabajo. Sí, porque es que pues, tengo que ir a unos exámenes médicos otra vez. Son lunes y martes. Tengo exámenes durante el día. Que me ha estado molestando el corazón otra vez, profe, no me quieres Mm, regular eso. Y como el problema mío es el Chagas, claro, claro. sí, profe. Bueno, era eso lo que le quería preguntar, profe. Muy amable. Gracias, Señor, que Dios lo
Vale, Pedro, ahí estaremos orando por ti, por tu salud y bueno, que Dios te bendiga y mucho ánimo ahí con todo. Un abrazo grande, Bueno, profesor. que estés muy bien.